soy Linda Maya. Yo trabajo para una fundación, un programa de una fundación que se llama Open Society Justice Initiatives, que es como la iniciativa para la justicia de una sociedad abierta. Mi oficina está en Hungría, pero trabajamos por todo el mundo. Y mi rol aquí el día de hoy es presentar y moderar este panel sobre violencia y discriminación por circunstancias personales o sociales. Y en específico nos vamos a concentrar en tres grupos. Grupo con diversidad funcional, por Inmaculada aquí, que va a empezar. Luego vamos a hablar, Reinaldo va a hablar sobre la situación de menores con problemas que ya tienen problemas con el sistema de justicia, y yo voy brevemente a hablar un poco de mi trabajo con población gitana. Entonces, Inmaculada, si te quieres presentar. Sí. Bien. Bueno, ¿se oye? Sí, ¿no? Buenos días, buenas tardes ya a todos. Bueno, yo tengo que empezar, no voy a empezar con el agradecimiento, sino que voy a empezar diciendo que yo creo que he salido mejor parada que algunos con los apellidos. Yo me llamo Vivas Tesón y el apellido de la madre creo que tengo muchos defectos, pero Tesón creo que no me falta. Yo vengo de Sevilla y de la Universidad de Sevilla, soy profesora titular de Derecho Civil y desde hace unos años vengo trabajando sobre la discapacidad y ahora matizaré el término. Antes de entrar en la intervención, en el contenido, yo quisiera, ya que aprovecho la letra de la canción que tan maravillosamente nos ha encantado, y en la senda del camino nos encontramos muchos tropiezos, decepciones, deslealtades. Muchas veces las rachas malas duran mucho, decimos todo viene junto, pero también hay cosas muy positivas y muy buenas. Y una de esas es un regalo que me hace la vida, que es conocer a Carlos Villagrasa. Es un auténtico regalo y, aunque se lo he dicho muchas veces a él, ahora lo digo en público. Felicito a todos, yo conozco a Carlos y es el nombre que me sé. Sé Esther, que fue a acompañar a Fernanda, pero quisiera agradecer a todos los que han hecho posible el que estemos aquí, quien está haciendo la foto, técnico de sonido, de luz, todo. Por lo cual, sin ellos, sin ninguno de ellos, sería posible estar aquí. Yo me voy a ocupar brevemente, ya sabéis que tengo 10 minutos, de la discriminación y de la violencia de las personas con diversidad funcional. Diversidad funcional, discapacidad, o a mí me gusta hablar mejor en plural, discapacidades. También podemos decir capacidad divergente, pero en plural. ¿Y por qué en plural? Porque si hablamos en singular, casi inevitablemente, de forma automática, pensamos directamente en alguna discapacidad concreta. Por ejemplo, un síndrome de Down o alguien en silla de ruedas. Pero es que las discapacidades son muchas, muy variadas, congénitas sobrevenidas, visibles, no visibles, incapacitantes y no incapacitantes. Porque a veces no toda discapacidad nos lleva a la incapacitación judicial o a la interdicción, como se le llama en otros ordenamientos jurídicos. Bien, quiero no exponer aquí ningún contenido jurídico, solo me voy a limitar a una referencia jurídica, porque en realidad en 10 minutos lo que me gustaría, no sé si lo voy a conseguir, es transmitir un mensaje claro, sencillo y si podemos reflexionar, pues muchísimo mejor. Resulta muy curioso que la naturaleza es extraordinariamente diversa. Si entramos en un jardín, lo exploramos, admiramos la infinita riqueza de las especies botánicas que existen en el jardín. Y nos encontramos con una pluralidad de olores, de colores. Cuanto más diverso, más nos gusta. Y no eliminamos lo diferente, sino lo que hacemos es cuidarlo y mimarlo cuidadosamente. Y sin embargo, lamentablemente, cuando hablamos de la diversidad humana, no podemos decir lo mismo. Socialmente nos encargamos de etiquetar, encasillar a las personas. Si le ponemos la etiqueta
de diverso, parece que eso es sinónimo de peor, de inferior. Ser diferente no es negativo. Diversidad de género, corporal, orientación sexual, de raza. Formamos una comunidad de diferencias. No somos iguales. Aquí, hasta ahora, y la próxima mesa también, tenemos una pluralidad de acentos. Ahora se incluye el mío sevillano. Pero eso enriquece, la diversidad enriquece. Y en mi opinión, respetar es saber apreciar la diversidad del otro y enriquecernos con esa diversidad, enriquecer nuestra propia vida. ¿Cuál es el problema? El problema es que vivimos en una sociedad diseñada para personas sanas, normales, donde no tienen cabida, donde no estamos preparados para vivir con personas diferentes, con personas diversas. Es más, no quisiéramos nunca estar en esa situación. No queremos mirarnos en ese espejo nunca. Y ahí estaremos. O tenemos una discapacidad congénita, o la tenemos sobrevenida, o con la edad llegaremos a estar en una situación de diversidad. Bien. Es la consideración de lo diverso como un problema lo que nos lleva a la marginación, a la exclusión, considerarlo como un problema. Y sin embargo, no tiene por qué ser así. ¿Por qué tenemos que considerarlo un problema? Un dato alarmante, no quiero dar muchos datos porque lo que me gustaría es transmitir un mensaje claro. Un dato alarmante es que la discriminación por razón de discapacidad ha aumentado en los últimos años en España. La disfobia ha aumentado en un 15% respecto de 2015 a 2016. La discriminación por discapacidad, por diversidad funcional. ¿Cuál es la premisa fundamental de la que tenemos que partir? Que todos somos, no hay ningún ser humano igual a otro. Todos somos naturalmente diferentes, pero somos jurídicamente iguales. Todos tenemos los mismos derechos y libertades. Hablar de diversidad es hablar de derechos humanos. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que podemos comprobar que cuando descendemos a la realidad, vamos viendo que las personas con diversidad funcional encuentran numerosos obstáculos a lo largo de su recorrido vital. Muchos obstáculos. Los niños, niñas y adolescentes con diversidad funcional encuentran barreras físicas, culturales, económicas, pero sobre todo actitudinales, los comportamientos, los estereotipos. Esos son los más preocupantes, en mi opinión, más que la barrera física. Todas esas barreras, todos esos obstáculos les entorpecen su desarrollo libre de la personalidad. No son ciudadanos plenos, no pueden serlo porque encuentran esas barreras. Lo curioso es que hoy por hoy contamos con una sólida base legal. Es lo único que voy a hacer de jurídico, el único apunte, la única pincelada jurídica. Tenemos una sólida base legal. ¿Cuál es? Pues ni más ni menos que contamos con 2 tratados internacionales ratificados por España. Uno, más conocido que el otro, la Convención de los Derechos del Niño, de 1989, que el año que viene cumple 30 años. Pero es que a ese tratado internacional hay que sumarle otro, la Convención ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2016, que España ratificó en 2008, en mayo, es decir, hemos cumplido 10 años. Esos 2 tratados tienen que aplicarse directamente a la hora de hablar de niños, niñas y adolescentes con diversidad funcional. Pues bien, el artículo 1 de la Convención ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que la discapacidad es la suma de, por un lado, son 2 elementos. De un lado, la deficiencia, que puede ser de muchos tipos, que podríamos decir que atañe o se relaciona con una dimensión biológica, puede ser física, sensorial, intelectual. Y el otro elemento es la barrera. Barreras de muchos tipos. Puede ser de comunicación, puede haber barreras legales, puede haber barreras físicas. Por tanto, la discapacidad, según la Convención, es deficiencia más barrera. Por tanto, la solución sería muy sencilla. Eliminamos, por ahí se ha dicho, por ahí eliminamos las barreras y no existiría ningún problema. Vamos a eliminar las barreras y no existirían las personas con discapacidad. Habría una deficiencia y no habría barrera. Y
¿Eso qué supone? Supondría que le permitimos a todas las personas, le permitimos a aquellas personas con discapacidad funcional, si eliminamos las barreras en la sociedad, que se desarrollen como ciudadanos plenos, que son como todos los demás y deben de tener las mismas oportunidades que los demás. ¿Cuál es el problema? El problema es que por mucho que hemos visto que tenemos una base sólida, bastante sólida legal, los derechos están reconocidos, pero en distintos textos normativos. El problema es que por mucho que se reconozcan esos derechos, no los hacemos accesibles. Y con accesible no me refiero solo a la accesibilidad de barreras arquitectónicas. Me estoy refiriendo a accesibilidad a poder ejercitar los derechos que están reconocidos en los textos normativos, todos, sin excepción. Accesibilidad de los derechos. Al respecto, vamos a ser positivos, no todos van a ser críticas, hemos dado pasos hacia adelante, pero quedan todavía muchos por dar en estos 10 años que España ha ratificado la Convención ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hemos hecho avances, pero falta mucho por hacer. Y hay algunas cuestiones, yo voy a enumerar 6 muy rápidamente, y con ellas voy terminando. Voy a enumerar 6 que todavía tenemos que seguir trabajando sobre ellas. 1. La accesibilidad física y cognitiva. No solo que hay un escalón o no hay una rampa. Física y cognitiva. ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, conocemos la lengua de signos? Yo siempre digo, cada vez que hablo de este tema, digo, es que en las escuelas deberían de enseñarnos a todo porque es un idioma oficial. Esa sería una barrera de comunicación, pero no sabemos ese idioma. Bien, cuando hablo de accesibilidad física, cognitiva, pero de entornos, productos y servicios. Por ejemplo, no sé si alguna vez han visto algún parque donde llevamos a los niños, a nuestros hijos a jugar, que sea completamente accesible y que pueda un niño, por ejemplo, tirarse por un tobogán. Seguramente a nosotros nos encantará dar un paseo por la orilla del mar. No todo el mundo puede hacerlo, ni dar un paseo por la playa. Ir al cine, juguetes accesibles. Los niños tienen derecho a jugar con juguetes accesibles. Basta con hacerlos accesibles, nada más. Accesibilidad. Segunda cuestión, educación inclusiva. Ha habido una sentencia del Supremo de diciembre del 2017 donde se explica muy bien, es un avance positivo, qué es la educación inclusiva. Y una cosa es la inclusión y otra cosa es la integración. Integración, los niños, las niñas podrán estar en las mismas escuelas, no me gusta la palabra, ordinarias, normales. No son escuelas normales, es que no me gusta decir normal. Pero no en escuelas, centros especiales, sino en los centros donde están todos los demás niños que no tienen diversidad funcional. Pero incluir es ir más allá, no es solo integrar, es darles las mismas oportunidades y la misma educación de calidad a esos niños. Segunda cuestión, hemos dicho accesibilidad, educación inclusiva, derecho a ser oído y escuchado en procesos judiciales. Si aquí hay algún operador jurídico en los juzgados, me gustaría que por favor me contaran si a los niños y niñas con discapacidad, con diversidad funcional, en la exploración judicial se les escucha, se les dedica el tiempo para explicarle que, por ejemplo, sus padres se están divorciando. Se les explica, se dedica tiempo, es que no tenemos tiempo. Bueno, pues habrá que sacar el tiempo para explicárselo. Y si no pueden, tan solo una explicación verbal, con pictogramas, con todo aquello que sea necesario para que entiendan qué está pasando con sus padres. Interés superior del menor, yo añadiría interés superior del menor con diversidad funcional. En los casos de rupturas matrimoniales, ese debería ser un principio fundamental. Ya sabemos que es el interés superior del menor, pero yo le añadiría con diversidad funcional. Otra cuestión, la sexualidad. Los jóvenes tienen derecho a tener una vida sexual, pero es que partimos de que no son sexualmente activos. Los jóvenes con diversidad funcional prácticamente los echamos a un lado, no son sexualmente activos. No los incluimos dentro de programas de salud sexual. Les explicamos los cambios que experimenta su cuerpo, les explicamos qué es el VIH y qué son otras enfermedades de transmisión sexual. Para las adolescentes y mujeres con diversidad funcional, ¿las consultas ginecológicas están adaptadas?
Pocas, hay algunas, pero muy pocas. Otra cuestión, maternidad. Esterilización forzosa y aborto coercitivo. Se siguen practicando esterilizaciones forzosas. Hay otros métodos anticonceptivos y no hace falta recurrir a la esterilización forzosa. Es una batalla por la que seguimos luchando. En 2015 se ha reformado precisamente el artículo en el Código Penal que regula la esterilización forzosa, se ha reformado, pero si queríamos que se suprimiera absolutamente, no se ha hecho, no se ha tenido la valentía suficiente. Y se ha dejado para aquellas personas que de forma permanente no puedan consentir. Por tanto, en el caso concreto será el juez el que interprete quién es la persona que permanentemente no puede consentir y, por tanto, se seguirán practicando esterilizaciones forzosas. Y última y sexta cuestión, la inclusión laboral de jóvenes con diversidad funcional. No tienen las mismas oportunidades y hay que brindarles las mismas oportunidades. En definitiva, ¿de qué se trata? Y eso es lo que subraya la Convención ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad. De prestar apoyos a las personas que necesitan esa ayuda, esa asistencia, esas herramientas. Tenemos muchas herramientas jurídicas, tan solo hay que conocerlas y proporcionárselas a la persona. Igual que si yo no veo, que ya empezamos con la presbicia, y necesito gafas, yo uso gafas. Si me rompo un pie, me tuerzo un pie, necesito una muleta, un bastón. Igual, estas personas necesitan apoyos, asistencia. A mí me gusta mucho una expresión, necesitan un ángel de la guarda. Un ángel de la guarda que les permita a ellos vivir su propia vida y no la vida que nosotros decidimos que tienen que vivir. Por lo cual, necesitan que les brindemos apoyos, ayuda, asistencia, para que ellos puedan decidir en la toma de decisiones, puedan decidir cómo quieren ellos vivir su propia vida. Con esto ya termino. Lo único que me gustaría terminar diciendo, podemos, aunque no lo creamos, podemos y debemos ser ángeles de la guarda. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Sí, ha hecho perfecto. Ahora, como al doctor Reinaldo Ortiz lo conozco un poco más, lo voy a presentar. El doctor Reinaldo Ortiz Minaya es profesor de Historia y Economía en la Universidad de Nueva York en Brooklyn College. Tanto como académico y activista, está examinando el origen y desarrollo del sistema carcelario en los Estados Unidos y en el mundo por los últimos 20 años. Como especialista de la Comisión Fulbright, está examinando el aumento de prisiones en Pakistán, Sudáfrica, Jamaica y Europa Central. Se encuentra ahora escribiendo un libro sobre el origen del sistema carcelario en el Caribe hispanohablante y su próximo libro será sobre un análisis comparativo de las prisiones en los países que ya se ha mencionado. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de nada quiero comenzar dándole las gracias al doctor Carlos Villagrasa. Entre 10-15 minutos es un poco imposible abarcar todo lo que quiero compartir, pero en esos pocos minutos voy a tratar de explicar un poco el trabajo que estoy realizando a nivel nacional en los Estados Unidos, pero también a nivel mundial. Pero antes de comenzar, el 31 de mayo falleció un gran intelectual, tutor mío, el doctor Aníbal Quijano. Y le dedico esta ponencia al doctor Aníbal Quijano por haber enseñarme a mí qué significa en manera real la historia y analizar lo que está pasando a nivel mundial. Antes que falleció, comenzamos un proyecto de cómo analizar la violencia estructural y lo que se está dando en América Latina y particularmente, como vamos a ver ahora, qué está pasando a nivel mundial en términos del desarrollo y el origen de las prisiones. Lo que voy a decir no es lindo, tengo que decirle eso al principio. Los datos que voy a compartir pintan una sociedad demasiado fea, demasiado injusta en los Estados Unidos, y vamos a ver cómo involucra ese sistema
a los juveniles y también al mundo entero. En el año 1862, el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky reclamó, y abro cita, se puede juzgar a una sociedad por lo bien que trata a sus prisioneros. Cita cerrada. Los Estados Unidos en el año 1970 tenían menos de 300,000 confinados. Hoy tiene alrededor de 2.3 millones de gentes encarcelados. Y esos son los que están adentro, como se dice. Pero en el sistema judicial están involucrados de 7.3 a 7.8 millones de personas. El país solamente tiene 4.4% de la población mundial, pero representa un 25% de los encarcelados en el planeta. Quiero destacar que en los Estados Unidos tiene una tasa de encarcelamiento más alto que China, y China es el país más poblado en el planeta. Y por ahí vamos entendiendo el entorno de qué está pasando en los Estados Unidos. Pero cuando vamos más al tema, con respecto a las mujeres, con respecto a las minorías, vemos más en detalle qué está pasando. 6 millones de personas en los Estados Unidos tienen libertad condicional. 68 millones de personas tienen antecedentes penales. ¿Qué significa eso? Entendiendo que en los Estados Unidos, a partir de 1980, se llegó a criminalizar las drogas. Y en tal manera, cualquier persona que se encuentra culpable por un cargo federal, después que si salen de la cárcel, nunca jamás tienen derecho a préstamos estudiantiles. Segundo, no pueden vivir en casa con asistencia federal. Con respecto a las mujeres, en los últimos 20 años se ha dado un aumento de 640% de mujeres confinadas. Un 70% de esa cantidad son mujeres solteras. O sea que en tal manera se están condenando familias enteras a un sistema penal que en los Estados Unidos el que conoce de allí reconoce que es un sistema que la última cosa que es de justicia. La primera cosa que es de negocios y de dinero, como vamos a ver ahora. Con los juveniles, los Estados Unidos es el único país del mundo que condena a los niños de entre 13 y 14 años a cadena perpetua sin derecho a la libertad condicional. El 73% de los niños condenados de 14 años o menos son niños de color. En el 2005, la Corte Suprema declaró que la muerte por la ejecución es inconstitucional para los menores, pero antes del fallo, 365 niños habían sido ejecutados legalmente, incluyendo 22 desde 1985. En el año 2017, 250,000 menores fueron sentenciados a encarcelación de largo plazo y el gobierno se niega a firmar el Pacto Internacional de la ONU protegiendo a los menores de cadena perpetua sin posibilidad a la libertad condicional. 200,000 jóvenes ingresan al sistema de justicia penal para adultos cada año, la mayoría por crímenes no violentos. Hoy, 60,000 jóvenes menores de 18 años están encarcelados en cárceles juveniles y prisiones en los Estados Unidos. Los jóvenes negros, latinos e indígenas norteamericanos están sobrerepresentados en las instalaciones para menores. Mientras que menos de 14% de todos los jóvenes menores de 18 años son negros, el 43% de los niños y el 34% de las niñas en las instalaciones para menores son de raza negra. Estas instalaciones no están abordando adecuadamente los problemas de salud mental o tratando adecuadamente a los niños transgénero y más los de raza negra. Se encuentran más de 9,000 jóvenes en instalaciones para menores. De estos,
1 de cada 5 incluso no han sido condenados y están encerrados esperando juicio. Otros 6.500 están detenidos en espera que se dicte sentencia. En 2009 se dio un caso judicial que es un juez en el estado de Pensilvania había hecho un trato ilegal con una cárcel privada. Y el trato era que aquellos jóvenes que tenían ofensas mínimas, el juez a propósito le daba sentencias de la más alta posible. Y por cada joven que iba a la cárcel privada, la compañía le daba una cantidad de dinero. Para que vayamos entendiendo qué significa el sistema judicial en los Estados Unidos. El resultado en los Estados Unidos, que en los últimos 30 años se ha dado una cultura de simplemente meter a las personas a la cárcel. No se trata de un problema ni social o cultural o psicológico, o simplemente en términos de cómo entender por qué la gente está cometiendo tantos crímenes. Ahora, entendiendo que al principio del 1887 se dio un fenómeno nunca que se había visto. La primera prisión privada. ¿Qué significa esto? O sea, una corporación, una compañía, lo cual se intercambia en la bolsa de negro, y las compañías ahora toman la función de confinar a los sujetos sociales. Hay contratos entre compañías y gobiernos que el Estado tiene que asegurar un 86% permanente de las prisiones siempre llenas. Y si en algún momento esa tasa baja menos del 86%, la compañía tiene el derecho de demandarle al Estado por falla de contrato. Entendiendo que del 1970 hasta ahora, los Estados Unidos es el país que tiene los más confinados en el planeta. Arriba de eso, se ha desarrollado un fenómeno de privatizar las cárceles. Tanto lo cual, que ese modelo de perfeccionar cómo encarcelar a las personas se está exportando a otros países, como Sudáfrica, la India, Tailandia, Japón y América Latina, en el cual miro más, México, Perú. O sea, lo que están haciendo en los Estados Unidos contra los negros, los latinos, los pobres blancos y los juveniles, lo han hecho tan bien que se puede hacer ahora un negocio privado a nivel nacional y también ahora trasladar a nivel internacional. Mirando las corporaciones que están involucradas en este sistema. La competencia entre las empresas puede haber desempeñado anteriormente un papel más importante, ya que en el 1999 había 12 empresas penitenciarias con fines de lucro. Desde entonces, sin embargo, 8 empresas competidoras han sido absorbidas por otras compañías y solo se han abierto 2 nuevas empresas. Se calcula que las 2 compañías privadas de prisiones más grandes representan alrededor del 85% de todas las cárceles privadas respectivamente. Y las 3 empresas más grandes proporcionan más del 96% del número total de camas de prisiones privadas. Este tipo de concentración del mercado es particularmente visible cuando se observan compañías privadas de prisiones dentro de los estados. Una sola empresa administra las 3 cárceles privadas de Mississippi, mientras que una única firma diferente administra todas las prisiones privadas en California, Tennessee y Texas.
Dos corporaciones, la GEO y CoreCivic, controlan la mayoría del mercado de las prisiones privadas en los Estados Unidos y están creciendo rápidamente a nivel internacional. Estas compañías y otras planifican la construcción de más cárceles basadas en los puntajes de las pruebas del cuarto grado de los estudiantes. O sea, toman los resultados de las pruebas de los estudiantes en escuelas públicas del cuarto grado. Y de ahí ellos saben ya cuántos de ellos, cuando cumplan 16 o 17 o 18 años, van a estar confinados. Viendo la lógica de cómo condicionar sujetos sociales para entrar al sistema judicial. A partir del 2015, la corporación GEO operó 26 centros penitenciarios y entre estos centros tenía una capacidad de 35.692 presos. Esa cifra representa el 45% de los ingresos de la empresa. O sea, una empresa en cual sus ganancias están basadas en criminalizar a los pobres. Y en los Estados Unidos, la gente que no tiene dinero o recursos para representarse de manera privada entre la corte, en realidad siempre entran o siempre al final entran adentro. Una de estas prisiones que le pertenece a la corporación GEO es actualmente donde hoy se encuentran todos los niños inmigrantes detenidos en la frontera entre los Estados Unidos y México. Me imagino que saben ustedes muy bien lo que se está dando ahora mismo en la frontera con México y los Estados Unidos. Los datos indican que cada niño por día tiene un costo de $36.283 por niño por día. Ya van calculando cómo va la cosa. Para concluir, después de 30 años de una implacable expansión, el sistema penitenciario de los Estados Unidos se enfrenta a la posibilidad de una contracción considerable. Esto ciertamente no se esperaba y continúa a ser refutado por los activistas y académicos por igual. Pero la decarcelación sí está teniendo lugar y también se puede esperar que continúe. El problema es a cuál nivel y para quién precisamente. Los hallazgos preliminares indican, sin embargo, que el resultado no es probable lo que sean más especulados. Un retorno a un modelo de rehabilitación, la reforma liberal en la línea de reinversión de la justicia o el reemplazo directo del encarcelamiento masivo. La evidencia hasta la fecha sugiere que aún se está forjando un nuevo y más severo régimen de justicia penal marcado por la desinversión de la justicia, implicando un cambio significativo de las instituciones penales estatales. Y eso basadas en un control social en las comunidades, nuevos actores privados y sin fines de lucro, y nuevos datos y tecnologías precisamente construidas para controlar sujetos sociales. Estas observaciones sugieren un replanteamiento sustancial de la economía política y las teorías del cancelamiento masivo y el estado carceral. Aunque los sistemas de justicia penal y de justicia juvenil comparten las mismas realidades y experiencias para los confinados, los esfuerzos para revertir al nivel de los adultos no tienen la misma importancia como los juveniles. O sea, ¿qué quiero decir? Se está enfocando a disminuir la cantidad de los presos adultos, pero no se está poniendo atención a los juveniles. En esta tal manera, sin embargo, no ha habido, como acabo de decir, acciones o iniciativas para desinstitucionalizar el sistema de encarcelación juvenil. Y esto es algo muy alarmante y demasiado peligroso.
Por esta razón reclamo que los dos sistemas tienen más problemas y posiblemente más soluciones en común de lo que se podría pensar. Al igual que muchos adultos que son detenidos innecesariamente en las cárceles, miles de niños y adolescentes involucrados en la justicia languidecen en los centros de detención a la espera de juicios. Para concluir, para los defensores y legisladores que trabajan para encontrar alternativas al sistema, terminar con el confinamiento juvenil debería ser una urgente prioridad. Si no, estamos cosechando la próxima generación de confinados. Muchas gracias. Gracias, Rinaldo. Yo voy a hablar brevemente sobre la situación de población gitana. La población gitana o el pueblo romaní es reconocido como la minoría étnica más grande y más discriminada de Europa. Yo voy a hablar en particular sobre la República Checa porque es donde llevo trabajando intensamente en los últimos años, pero muchas de las cosas que voy a decir se aplican a muchos países de Europa. En la República Checa, un menor puede sufrir discriminación incluso antes de nacer, cuando su madre se le pone en el hospital en una maternidad segregada, y desde ahí comienza. Tienen obstáculos para entrar en guarderías y lo que sucede muchas veces es que se les pone unas clases que se llaman clases preparatorias, ya que no pueden entrar a las guarderías por discriminación también, y esas clases preparatorias ya están en escuelas segregadas. En la República Checa lo que hay es un sistema bifurcado, que es todo lo contrario de lo que tú estabas hablando antes, no inclusivo. Entonces, a los niños que se considera con necesidades especiales se les pone un sistema de educación especial desde el principio. Y a los demás se les pone en escuelas normales. A los niños gitanos se les pone en el camino de escuelas especiales. Un 30% de los niños en escuelas especiales en la República Checa son alumnados gitanos, mientras que solo constituyen un 3 o 4% de la población en el país. Esto ha sido reconocido como discriminatorio desde el 2007 por la Corte Europea de Derechos Humanos, que en la decisión de DH y otros contra la República Checa condenó esta práctica. Sin embargo, la situación no ha cambiado, a pesar de ciertos cambios legislativos y cambios más bien estéticos, de cambiar el nombre a las escuelas y eso, pero la situación no mejora. Entonces, el alumnado bien va a escuelas especiales o a escuelas que son consideradas normales, pero mayoritariamente gitanas, en el sentido de que el alumnado es mayoritariamente gitano, y que son de muy poca calidad. Los alumnos que van a esas escuelas o no se gradúan, o se gradúan con muy pocos conocimientos y no tienen la posibilidad real de luego ir a la universidad. Pueden entrar si acaso, a formación profesional, pero hasta ahí se llega. Lo que resulta en que a un niño ya de 4 o 5 años ya lo estás condenando en ese camino. Y si tú te gradúas de esas escuelas, no puedes ir a la universidad, no puedes competir en el campo de trabajo, en el campo laboral, que además se suma a la discriminación y se crea ya un ciclo del que es muy, muy difícil salir, prácticamente imposible. Hablando con muchos padres gitanos, lo que nos damos cuenta es que tienen una decisión extremadamente compleja. Pido que por un momento os pongáis en el papel de ese padre o esa madre. Entonces, ellos tienen la opción de o bien llevar a sus niños a esas escuelas segregadas, escuelas especiales, donde saben que no van a tener ningún futuro, o bien
hacer mucho esfuerzo, ponerlas en las escuelas normales, donde muchas veces son víctimas de bullying o acoso escolar, tanto por alumnos como por los profesores. Y en esas situaciones en las que se encuentran estos padres. Y aunque vemos que claramente hay un error dentro del sistema educativo y un error dentro del sistema social, sin embargo, toda esta situación es muy frecuentemente culpada en los mismos padres. No es que a los gitanos no les importa la educación, no, que no van a ser delincuentes. Y se justifica a través de estereotipos esta realidad. Nosotros llevamos un proyecto que empezó hace como 5 años con un grupo de padres gitanos. Era un grupo pequeño que ha ido creciendo. Ahora es la Asociación de Padres Gitanos, tiene 200 familias como miembros y a través de campañas de inscripción con mucha formación legal, con abogados detrás por si hay procesos de discriminación, ya llevan cerca de 500 niños que han sido inscritos en escuelas de mejor calidad, donde esos niños pueden tener un futuro. Para concluir, me gustaría decir que el tema del acoso escolar, el tema de segregación se ha documentado a cierto nivel. Incluso en España hay un informe sobre segregación escolar en España. Pero el tema de acoso escolar no se ha trabajado para nada, no se ha estudiado, no hay ninguna clase de información ahí. Y eso es una realidad para muchos estudiantes y con la que los profesores normalmente, la información que nos llega a nosotros es que los profesores no saben qué hacer en esas situaciones y a veces culpan al niño. Y ya para cerrar el panel, quería agradecer tanto a Inmaculada como a Reinaldo por sus presentaciones y también agradecer, antes se ha dicho que hay que tener un compromiso, un efectivo con los grupos que se encuentran en situación de marginalización. Quería agradecer a Carlos Villagrasa por crear este espacio en donde se reconoce la diversidad social. Hemos hablado de estos grupos, hay otros grupos que se encuentran en similares situaciones. Muchas gracias.